tal? Buenas noches, Dios les bendiga a todos nuestros hermanos, líderes, supervisores, anfitriones. Como sabemos, todos los martes nos estamos reuniendo aquí para estar tocando el tema acerca del ejército celular. Y damos gracias a Dios porque hemos tocado algunas funciones de lo que respecta a lo que son los supervisores, lo que son los líderes y lo que vienen siendo nuestros anfitriones. No quiero pasar por alto el agradecimiento a cada uno de ustedes, siervos amados, que han estado conectados a la visión desde que se hizo la convocatoria para que estuvieran asistiendo todos los martes a las 7 de la noche. Quiero agradecer a todos los anfitriones, líderes y supervisores que estuvieron, ¿verdad? Y aquellos que no pudieron estar, pues qué bueno que pueden estar enlazados por medio de esta transmisión. Y mis agradecimientos con ustedes porque sabemos que esta convocatoria era para tener nuestra reunión de grupos y pues damos gracias a Dios porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. El día de hoy, martes 14 de abril, estaremos compartiendo acerca de la visión que Dios ha dado a su iglesia. Y yo quiero llevarles el Evangelio de Lucas, capítulo número 10, versículo 1 al 10, dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis, os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis, y no os reciban, saliendo por de sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor, tu grande misericordia, Dios, porque sabemos que somos privilegiados al poder leer tu palabra, pero somos exhortados por medio de tu Espíritu Santo a que no seamos solamente lectores y oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Y te pido, Señor, que este mensaje que va a llegar al corazón de mis hermanos y amigos que escuchan esta transmisión pueda ser de bendición a sus vidas, aun aquellos consiervos que ellos han anhelado el poder trabajar en las casas. Bendice sus vidas, sus ministerios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. He tomado esta cita bíblica y me llama mucho la atención porque sabemos que Dios tiene planes y dice su palabra que tiene planes de bien. Y es interesante el poder ver cómo Dios desde el Antiguo Testamento se vale de ciertas personas para que se pueda realizar el trabajo como Él quiere.
Y es interesante el poder ver cómo en el libro de Éxodo, o la referencia en Deuteronomio capítulo 18, versículo 21 en adelante, se enfoca acerca de que Jetro da el consejo a Moisés para poder llevar a cabo un trabajo que es muy arduo, y sabemos que para él era muy difícil llevar el trabajo él solo, se iba a desgastar. Entonces el consejo es que se escuchara la voz de Dios por medio de su suegro Jetro. Y vemos cómo en el Antiguo Testamento aparecen ciertas características, es decir, de esos hombres que se iba a valer Moisés para que se pudiera desarrollar el trabajo. Y vemos cómo se tenían que ver ciertas características, que tenían que ser hombres sabios, hombres entendidos, hombres de virtud, es decir, de credibilidad, pero sobre todo hombres temerosos a Dios, hombres de verdad, hombres que aborrezcan la avaricia. Así eran ciertas características que tenían que tener estas personas para poder llevar a cabo el trabajo. Válgame que si era un trabajo, era un arduo trabajo el ser consejero. Y vemos acá en el Nuevo Testamento que ya no son ciertas características, sino ahora se convierten en unos requisitos para aquella persona que iba a recibir esa vocación, ese llamado. Dice, por tanto es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, no dado al vino. Y ahí aparecen ciertas características, que tiene que ser prudente, hospedador, y en sí vienen siendo 15 requisitos, ¿verdad? Entonces vemos el Antiguo Testamento y vemos el Nuevo Testamento. Ahora nos vamos al corazón cuando el Señor Jesucristo está, y vemos el cuadro de la lectura que hemos visto ahora, que hemos leído, cómo el Señor manda a los 70. Es interesante el poder ver que no manda a los 70 a los edificios, a las sinagogas, sino que los manda a las casas. Es un trabajo dentro de las casas. El Señor los mandó, pero para poder mandar vemos cómo el Señor antes les da ciertas instrucciones. Cuando el Señor elige a los apóstoles, que estamos hablando de Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6, dice que Él le dio instrucciones. Y como acá cuando envía a los 70, en Lucas 10, vemos que ya tienen ellos una vocación para que puedan desarrollar esa visión. Y el foco de todo viene siendo el servicio. El servicio. Y ese servicio es dentro de las casas. El Señor Jesús los mandó y les dio una comisión. Les dio ciertas instrucciones. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Es bonito el poder ver la revelación, como de esas 70 personas se convierte en 35 equipos de 2. 35 equipos de 2. Porque esa era la instrucción, el poder ir, y a Dios le gusta hacer el trabajo por equipo. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo se trabajó siempre en equipo. No hay una sola persona que haya hecho algo grande sola. Siempre se necesita el apoyo, la ayuda de otra persona. Y como vemos aquí, como el Señor no los mandó solos. Le dice, de 2 en 2. 35 equipos podemos ver. Los manda a predicar el reino. No los mandó a enseñar, los mandó a predicar el reino de Dios ahí en su zona. Y es muy valioso, amados hermanos, el que gocemos este privilegio de que
Somos parte de esa gran vocación, de esa visión que Dios nos ha dado, que nos ha enviado a poder ir y predicar el Evangelio a nuestra zona, a nuestra área geográfica, donde realmente vemos que ahí está la cosecha, porque aquí nos revela la palabra que la mies es mucha. Versículo 2 les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El foco fue difundir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos aquí en el versículo número 3, dice, id y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Este versículo nos hace ver que no iba a ser fácil, pero tampoco imposible. Si creemos la promesa que Dios dice, he aquí yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, debemos de tener la confianza, la fe que el Señor está en nosotros para podernos librar. Por muy grande que sea el obstáculo, nosotros tenemos que continuar. Entonces el foco es difundir el mensaje de Jesús. ¿Y cuál era ese mensaje? ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál será ese mensaje? Sanar a los enfermos, difundir esas buenas nuevas, esas noticias, y diferente tipo de enfermedad. Por eso sana a los enfermos. Vemos como en Isaías que aparece, es profecías mesiánicas, que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Esas llagas está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos que detrás de todo eso no era tanto la enfermedad física, que vemos que es el foco, es la atención, la enfermedad física. Pero hay otra enfermedad que sabemos que es el pecado. Y el Señor Jesús siempre iba al corazón. La verdad central es que Él iba a la necesidad del alma. Cuando se le acercaba a las personas necesitadas y les anunciaba acerca del reino, les decía, ¿qué quieres que te haga? Señor, si quieres puedes limpiarme. Es por poner un ejemplo, Mateo capítulo 8, donde habla acerca del leproso. El Señor Jesús dice, si quiero, sé limpio, y al instante la lepra desaparece. Vemos la sanidad, pero vemos también la liberación, y como nuestro Señor Jesús, su foco era que iba a la necesidad del alma. Cuando le dice al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, vemos que era la necesidad del alma. Y ahí cavilaban en sus corazones ciertas personas y decían, ¿quién es este para perdonar pecados? Al Señor, al saber lo que cavilaban en sus corazones, les dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad de perdonar pecados, le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Dice la Biblia que al instante tomó su lecho, se puso en pie y se fue a su casa. Pero primero vemos la sanidad del alma, la sanidad física, y vemos la liberación. Y esa es la autoridad en la cual el Señor nos ha investido a cada uno de nosotros, los que hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por tanto, tenemos que ir, amados hermanos. ¿Sí? Sabemos que no iba a ser fácil. No nos manda a enseñar a las sinagogas, los manda a predicar a las casas. ¿Cuál era el mensaje? ¿Cuál era ese anuncio? Acerca del reino de Dios. Acerca del reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así lo dice su palabra. Entonces, ese es el mensaje que nosotros tenemos que estar compartiendo. Porque el mismo Señor Jesús se goza a que cada uno de nosotros seamos sus siervos, amados. ¿Sí? Sus siervos. Es un gozo para Él que nosotros no solamente participemos, sino que seamos personas comprometidas, amados hermanos. Es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Nada te debe de detener. Nada te debe detener. Es muy fácil leer la palabra de Dios, pero cuando nos encontramos en luchas, en pruebas, a veces uno divaga en la fe, pero el Señor está con nosotros, no debemos de dudar. La garantía es que he aquí yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es un privilegio poder ser pregoneros de la justicia de Dios,
Es un privilegio el poder ir y compartir en las casas. ¿Por qué en las casas, hermanos? Porque sabemos que lo que sucede en la sociedad es un reflejo de lo que pasa en las casas. El Señor Jesús dejaba las multitudes y se iba a las casas, porque ahí estaba la necesidad. Ahí estaba la necesidad. Y Él llegaba, daba palabras de confianza, palabras de esperanza, pero sobre todo palabras de salvación. Entonces, amados hermanos, tenemos un arduo trabajo que realizar. No importa cuál sea la situación por la cual uno esté cruzando, nosotros tenemos que estar enfocados. Hablábamos de ciertas características, de ciertos requisitos, de ciertas instrucciones, ¿sí? Pero para que nosotros podamos ser habilitados en la obra de Dios, no tenemos que perder la atención de estar buscando la llenura del Espíritu Santo. Gloria a Dios, como lo dice en el libro de Hechos, porque vemos que cuando la obra va creciendo, o sea, uno no puede hacer la obra solo, como decíamos hace un momento. A Dios le encanta hacer el trabajo en equipo. Vemos en el libro de los Hechos, capítulo número 6. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargamos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Bien, pues como sabemos, vino una elección de 7 diáconos, tenían que tener también, reflejar cierto testimonio, fe, llenura del Espíritu Santo, buen testimonio. Más adelante aparece también que debe de tener uno la gracia. Por eso el apóstol Pablo hablaba y decía acerca de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sea con cada uno de nosotros. Pero este relato que estamos leyendo se está hablando del servicio de los diáconos. Se habla de un trabajo, un trabajo creciente, pero debe haber un balance, y también ahí se ve donde uno tiene que aprender a delegar. Como los apóstoles tenían que delegar para que ellos no descuidaran el mensaje de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que estar bien enfocados en cuál es la tarea de cada uno de nosotros, amados hermanos, como supervisores, como anfitriones, como líderes, cumplir la función, y asimismo que cada uno se enfoque para que uno pueda reproducirse en otro anfitrión, en otro líder, en otro supervisor. Gloria a Dios, porque sabemos que el Evangelio no tiene barreras. No tiene barreras. Nosotros tenemos que ir y continuar compartiendo la palabra de Dios. Porque el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ha cruzado fronteras, ha transformado vidas, ha transformado familias, y ese es nuestro mensaje. Ha transformado naciones. Así es que por toda esta transición que ahorita estamos cruzando, nosotros no debemos de declarar se cerró la iglesia en ninguna manera, hermanos, porque la iglesia no está encerrada en 4 paredes, más bien se abren más iglesias. Cuando hablo de iglesias, sabemos que estamos hablando de las oportunidades para poder compartir, para poderte levantar tú como pregonero, como siervo de Dios. Quiero culminar de cómo Pablo se despide en el libro a los Romanos, capítulo número 16. Aparecen unos nombres, tal vez alguien diría medio raros, pues tal vez ellos dirían lo mismo de nuestros nombres de hoy en día, ¿verdad? Pero Romanos capítulo 16, versículo 1 al 16, no voy a leer todo, solamente lo que quiero enfocar aquí, que es interesante que del 1 al 16 aparece 6 veces la palabra iglesia.
Versículo 1, recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Versículo 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Es decir, todas las casas, porque ahí estaba refugiada la iglesia. Versículo 5, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío. Versículo número 10, saluda a Apeles, aprobado en Cristo, saludad a los de la casa de Aristóbulo. Versículo 11, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Versículo número 16, saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Versículo 24, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Damos gracias a Dios por esta palabra, hermanos, y que podamos estar enfocados a la visión, que estemos bien convencidos a lo que Dios nos ha llamado, y es a predicar el Evangelio, a predicar la palabra de Dios en nuestra área, no importando cuál sea la situación. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy muchas gracias en esta noche, Dios, por la vida de cada uno de los hermanos que formamos parte de la iglesia, que es iglesia tuya porque tú la compraste, que somos familias redimidas por la sangre del Cordero. Que tú bendigas, Señor, sus vidas donde ellos están escuchando este mensaje, y aún si no lo están escuchando, Señor, bendice sus vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que tu Espíritu Santo sea en cada uno de ellos, Señor, que nosotros no demoremos, sino que continuemos momento a momento a predicar tu palabra, y que no se nos olvide que somos siervos tuyos. Bendito sea tu nombre. Gracias, Dios, por esta oportunidad. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias por tu generosidad a través de tus ofrendas y diezmos. Recuerda que tenemos dos maneras en la cual puedes hacerlo. Número 1, transferencia bancaria a nombre de Centro de Fe, Esperanza y Amor AR. Clave interbancaria 01 21 80 00 19 28 12 95 98. Banco BBVA Bancomer. Número 2, en nuestras instalaciones. Recuerda que estamos para servirte. Si requieres atención personalizada, llama al teléfono 58 22 19 88.